Me atacó un nahual y resultó que era mi tío. Aterradora experiencia real del señor Juan Carlos Aguiñón. Relato de la bestia nahual de Zacatecas. Las personas que piensan que un nahual, a una bruja o incluso a un hombre lobo lo puedes cazar tan solo con sal y agua bendita, quiero decirles que están equivocadas. Con estas cosas, las bestias solamente quedan bloqueadas. Esto sirve para poder darles el último golpe, pero si mejor les disparas con balas curadas, podrás evitar su agonía y perecerán rápidamente. Pero cuando uno no sabe de esto y es niño, ¿qué puede hacer para acabar con ellos? Esta es mi pregunta. Buenas noches. Les cuento que por mi pueblo, esto en el estado de Zacatecas, hay un camino que ya no se usa mucho, porque es por allí donde se aparecen los nahuales. Este camino anteriormente te cruzaba por dos cerros, e incluso pasaban por la mitad de ellos. Eso sí, resultaba muy peligroso, y más en los tiempos de lluvia, por los derrumbes, por los animales y por la maleza que crece por allí. Pero bueno, como en mi caso, los niños teníamos prohibido ir a recorrerlo, y para que no fuéramos a desobedecer, los adultos nos contaban que ese camino te llevaba directo, pero a la casa del vecino don Antonio. Bueno, y te preguntarás, ¿quién rayos era don Antonio? ¿O por qué diablos hablaban mucho de él? Pues déjame decirte que resulta que ese vecino era el único nahual señalado y comprobado en el pueblo, y del que muy pocos recuerdan. Supuestamente siguen con vida. Por otro lado, mis abuelos decían que este hombre efectivamente era un nahual, uno que se comía el ganado, además de la gente. Solo que no era el único, ya que había rastros e indicios de otro, uno mucho más grande, pero además muy feroz. Como éramos muy pequeños, y yo creo que todos sabíamos ya la historia, pues nos metían miedo, y por eso mismo, nadie, absolutamente nadie de mis amigos, se quería ir a parar allá. Te cuento que pasaron los años, y por mi parte yo respeté la regla, además de que obedecí. Solo que cuando crecí y estaba en la secundaria, comenzamos a tener muchos amigos, donde hacíamos también muchas tonterías. Te estoy hablando del año de 1983. En ese tiempo no había tantas cosas de tecnología, redes sociales como hoy en día, ni mucho menos en mi pobre rancho. Pero bueno, para empezar de lleno con mi relato les narro que en una de esas salimos en grupo para acampar a las faldas del Cerro Prohibido. Esa tarde mientras caminábamos, estábamos contando de las extrañas cosas, de las cuales mencionaban los abuelos y los padres. Mi mejor amigo platicó que una noche a su casa llegó una extraña cosa, una que bajó del monte, sin hacer ruido, y después de 3 minutos salió a toda prisa, pero con unas 10 gallinas, por cierto, las más gordas que tenía. Otro amigo de los más grandes nos dijo que una vez había salido al baño y que al momento de entrar a su casa miró a lo lejos a un lobo, pero uno parado sobre sus dos patas traseras. Además, bajo sus brazos llevaba un cerdo. La verdad, señor Chemo San Juan, yo no le creí, pero por respeto no me solté a reír. Pero la imaginación de ellos era extrema. Por desgracia cometí la tontería de retarlos y de decirles que si no tenían miedo, pues que mejor tomáramos el famoso camino prohibido. De los 7 que íbamos, 4 dijeron que sí, mientras que el resto se encogió de hombros, diciendo que era el camino prohibido, el cual te llevaba a la casa de la bestia.
Sin más agarramos por el viejo camino. Cuando mis compañeros decían que era peligroso, de inmediato yo les contestaba que a veces se veía gente por allí, los cuales iban arreando a sus animales para llevarlos a pastar, pero por eso subía mucha gente y de peligroso no tenía nada. La verdad, yo no tenía mucho miedo, pues aunque ya no era tan niño, seguía pensando que debía de conocer a la bestia, de las cuales contaban mis abuelos, además de mis padres. Supuestamente, esta caminaba sobre alguna parte de ahí del cerro. Por un momento sudé frío, porque logré ver en las caras de los otros compañeros preocupación, pero estos iban atentos ante el peligro. Les pregunté a los que estaban más cerca de mí, que si se acordaban a dónde llevaba este lugar, y me dijeron que sí. Por mi parte respondí que eso que decían los padres para que no nos fuéramos a meter por allí, pues que la verdad se referían con un felino, posiblemente con un oso, porque supuestamente habitaba esa fauna por ese rumbo. Pero bueno, no le dimos mayor importancia y caminamos como por una hora. De repente vimos un río con un puente hecho con desperdicios de tablas, árboles, cables y enfrente un plano o un llano sin hierba. De allí no había árboles, parecía como un campo de fútbol, así que pensamos en quedarnos a acampar por allí. Recuerdo que prendimos lumbre y de inmediato acomodamos unas cobijas para estar un poco más cómodos. Después nos pusimos a contar historias, especialmente sobre lo que contaban los abuelos sobre ese camino. De repente, se nos hizo muy tarde y que nos gana el sueño. Recuerdo que me desperté para ir al baño. Por eso ya eran casi las 5 de la mañana, o algo así, porque ya se comenzaba a ver un poco de luz. Medio dormido me fui para donde estaban los árboles, que yo creo que eran como 40 metros del campamento. Apenas tenía como 5 minutos de haber llegado al baño, y al momento de girar la vista, vi algo enorme y feo a un lado de los árboles. No les voy a mentir, era lo más parecido a un lobo, pero también como a un perro, pero en verdad uno muy grande. Este me vio, y al sentirse descubierto, se fue corriendo, pero como lo hace una persona. Por Dios, eso era imposible, pero cierto. Al estar en la hierba, este perro se tiró y se empezó a escuchar como si estuviera rompiendo las ramas. En mi curiosidad fui lentamente atrás de él y clarito escuché como si estuviera lastimado. El aterrador animal se revolcaba como si lo estuvieran quemando vivo. Llegué allí sin hacer mucho ruido, y más que nada para que la bestia no me viera o se diera cuenta de mi presencia. Pero lo que miré allí, en verdad que me dejó anonadado. De repente noté que esa cosa no era un animal en su totalidad, y de pronto logré reconocer que ese semianimal era mi tío Don Simón, el hermano de mi madre, y sin duda ya todos decían que era un brujo, porque odiaba la sal, y ahora estaba más que comprobado. Pensé que estaba soñando, pero no, porque poco a poco se volvía más y más humano. Al ver que de nuevo se estaba transformando en animal, me asusté, y ahora sí tenía muchas ganas de correr y de gritar, para que todos se despertaran, ya que esa horrible bestia era mi tío el Nahual, y los podía devorar. Les juro por Dios que del miedo no me salía ni la voz. Yo solo podía caminar un poco apresurado, porque sentía como si no tuviera nada de fuerzas en mis piernas. No supe ni en qué momento me hice del baño en mi ropa. De pronto volteé para ver si no era seguido por la bestia, pero allí miré a una persona corriendo, como escapando, sin nada de ropa encima.
Por miedo a que me dejaran de hablar, o que tuvieran miedo de mí y de mi familia, me quedé callado y no les conté que esa aterradora bestia era mi tío. Para cuando llegué al campamento, ellos ya me estaban buscando. Por cierto, estaban muy asustados. Y más que nada, porque decían que un horrible animal, uno parecido a un lobo, comenzó a aullar pero muy cerca, al grado que escucharon cómo destrozaba los árboles al cruzar frente a ellos. Les conté un poco de la clase de animal que vi y la forma que tenía. Eso sí, jamás mencioné que fuera mi tío. Al final de cuentas, allí dejamos todo tirado y nos fuimos sin levantar nada, ante el miedo de que la bestia nahual tuviera hambre y se regresara para atacarnos. Les conté que corría en posición humana y que medía como 1 metro con 80 centímetros. Eso sí, al principio no me creían nada, pero de repente aulló con más fuerza y en ese momento corrimos con todas las ganas del mundo para salir de allí. Al llegar al pueblo, mi mejor amigo me contó que él se despertó cuando escuchó un extraño ruido y clarito miró algo moverse entre los árboles. Después de un rato, el resto comenzó a rezar para que no les pasara nada, mientras que uno de ellos comenzó a hacer 12 nudos con un lazo que traía, y aparte decía algo que no todos entendíamos. Cuando llegamos a la iglesia del pueblo, ya estábamos un poco calmados, pero también tenemos preocupación ante el temor de lo que había visto, de ser regañado e incluso de ser golpeado, así que mejor pactamos en no comentar nada a nuestros padres, porque tenemos prohibido salir de allí. Por mi parte yo no sabía ni qué pensar. En primera, fue mi culpa por andar en lugares prohibidos, pero me preocupaba más saber que esa aterradora y fea cosa era mi tío. Total, pasaron 2 días y después un par de meses, y mi tío ya jamás regresó a la casa. Por su parte mi madre creyó que estaba de borracho, y mi padre imaginó que se había ido a trabajar a los campos del estado de Durango. Por desgracia no se fue solo, porque en ese tiempo, 2 de mis compañeros con los que fui a acampar también desaparecieron, y a los pobres se los llevó la bestia después de salir de la escuela. En el rancho decían que la maña o el crimen organizado se los había llevado, supuestamente para ponerlos a vender cosas malas. Pero al final de cuentas, nadie, absolutamente nadie, sabía qué rayos pasó con ellos. Sus familiares y padres los buscaron por todos lados, e incluso preguntaron por otros lugares, pero la verdad, nadie los había visto, y tampoco sabían nada. Solo nosotros, sus compañeros y maestros, los vimos ese día, pero por última vez. Les cuento que tiempo después, un campesino que andaba con sus animales en el cerro encontró los restos de 2 mochilas, uniformes escolares y a un lado las osamentas de los 2 adolescentes. Por desgracia a los pobres les habían arrancado los huesos y los dejaron tirados cerca del río. No supe bien cómo fue que los encontraron tirados, solo escuché que una persona en la tienda decía y platicaba todo esto y se lo contaba a mi padre. Les cuento que hace un par de años que regresé a Zacatecas, fui directo al panteón de mi pueblo el Día de los Muertos para colocar flores. De repente miré que allí estaba la tumba de uno de mis amigos que desapareció, y a un lado su familiar rezando. Me dolió lo que le pasó, pero ya no quise preguntar más, porque no hay duda de que mi tío era ese maldito nahual, la bestia que les quitó la vida. Por último supe que en un pueblo cercano al estado de Durango vive un señor por un camino el cual nunca envejece, y dicen que incluso come animales crudos, pero como es ermitaño siempre anda de malas y la gente no lo quiere, y también no lo molesta, ya que dicen que es un viejo nahual, y creemos
que es mi tío, la aterradora bestia que destruyó muchas vidas. Gracias.